El prólogo de este libro está escrito por el historiador y periodista reverendo Marcos Antonio Ramos, que va a hacer una introducción también y estudio de este libro. Muchas gracias, Manolo. Señoras y señores, compatriotas, amigos todos, es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde después de una larga convalecencia de gripe. En esta ocasión voy a hacer algo que no acostumbro, y es que voy a leer unas notas en relación con esto, y de lo cual estoy seguro que Pedro está agradecido que lo haga así, porque sabe que soy de largometraje y así es más corto todavía. Muchas gracias por invitarme. Saludo a todos los de la presidencia, a los autores, a los que de alguna manera han compartido sus vivencias en este trabajo tan necesario, este trabajo que nosotros estamos, dentro de la tristeza del tema, estamos celebrando. Estamos celebrando el valor, el heroísmo, el sacrificio de tantos compatriotas que sufrieron y siguen sufriendo debido a la situación que hemos vivido por más de medio siglo. Me cuesta trabajo hablar sobre este tema ante personas que son conocedoras de primera mano de todo esto, y personas que conocemos como protagonistas, como testigos casi permanentes de esta situación, ya sea en los lugares en que a los que fueron desplazados nuestros compatriotas, como también prisioneros políticos, figuras que son parte de nuestra historia, como Jorge Valls, como tantos otros que nos acompañan aquí. Pero bueno, confiando en la misericordia de ustedes, quiero decirles que hoy nos convoca un libro que llena un vacío en la literatura de un largo proceso. Un proceso al que sus partidarios llaman revolución y muchos de nosotros denominamos dictadura. Un proceso que se inició con fusilamientos, que no demoró en suspender o reemplazar los partidos políticos, hasta el antiguo Partido Socialista Popular. Todos quedaron en el camino y fueron integrados a la fuerza en otra organización totalmente controlada por un caudillo latinoamericano con pretensiones de líder y de ideólogo de una revolución que ha destruido lamentablemente nuestra tierra. A los pocos meses se cerraban periódicos, se confiscaban estaciones radiales y de televisión, se había suspendido la libertad de pensamiento, se había asumido el control de todo el sistema escolar, se llenaban las cárceles de presos políticos, se reprimía cruelmente toda oposición, hasta la más pacífica que pudiera imaginarse. Campos de concentración, imitación tanto del zarismo como de los soviets, de la China popular y de otras llamadas democracias populares, en desplazar parte de la población, en crear pueblos cautivos. Este libro se ha ocupado de que quede un testimonio claro, creíble, documentado, ya lo hemos dicho, útil, imprescindible, repito, de tal manera que no quede ni un solo aspecto de esta pesadilla, incluyendo este tema, sin ser plenamente expuesto y denunciado. El régimen, aunque realice cambios cosméticos y coyunturales, no ha dejado de ser ni un solo momento un régimen totalitario. Felicito a Pedro Corso, a Idolidia Darias, a Amado Rodríguez y a todos los que han ofrecido los testimonios. A la persona rindo homenaje a la cual se le ha dedicado el libro y que representado está por un miembro de su familia, al Instituto de la Memoria Cubana y a otros grupos que han cooperado, que nos han aproximado a datos, a la vez que han compartido sus tristes experiencias, sus vivencias en el infierno. Con su publicación, decíamos en el prólogo, este libro se convierte en un extenso y documentado capítulo de la historia de Cuba. Al mismo tiempo, se aproxima a uno de los más desagradables y crueles temas imaginables, en el cual se han reflejado las peores características de la condición humana.
Si nos remontamos a un pasado remoto del cual solo tenemos noticia gracias a viejas crónicas, hasta sería posible, respetando matices, comparar lo ocurrido en la mayor de las Antillas y su archipiélago con incidentes registrados en textos de otras geografías. El libro más difundido de la literatura universal es sin lugar a dudas la Biblia, a la cual Donoso Cortés llamó el libro de los libros. Independientemente de sus creencias religiosas o de la ausencia de las mismas, el lector cuidadoso tendría la oportunidad de enfrentarse a relatos de pueblos que fueron obligados a trasladarse a otras regiones en otras etapas de la humanidad. Y nos cuesta trabajo pensar que esto se haya repetido en nuestro propio tiempo. En el libro que algunos consideramos sagrado se introduce el caso de lo que se ha dado en llamar las tribus perdidas de Israel. Una gran parte del pueblo hebreo fue trasladado por los asirios en condición de esclavos a regiones de las cuales nunca regresaron. Se trata de algo rodeado en parte de misterio y de incertidumbre. Muchos pueblos antiguos ya no habitan sus territorios originales, han sido dispersados por la geografía universal. La historia de las guerras, los relatos de las conquistas de un pueblo por otro son testimonio de seres desplazados y de pueblos cautivos. Si bien es cierto que la derrota de una tribu o la conquista de un pueblo no siempre implicaba desplazamiento, muchos datos de los orígenes de la demografía, del poblamiento, de la distribución geográfica de grupos étnicos tienen sus raíces en la reubicación de miles y hasta de millones de seres humanos. Qué triste que nuestra tierra haya sido, siglos después de experiencias, algunas de las cuales olvidadas, haya sido objeto de esa misma situación. Es un tema que no debe ser pasado por alto, que no debe ser minimizado. Tiene alguna relación con la odiosa institución de la esclavitud, que va más allá de desplazamiento forzoso y de reubicación impuesta para conducirnos a los análisis más profundos del cautiverio, ya sea permanente o temporal. Los cubanos nos hemos enorgullecido de que uno de nuestros más destacados polígrafos, José Antonio Sacco, haya escrito una gran contribución a la historiografía con su historia de la esclavitud. Pero hay muchas maneras de esclavizar, hay muchas maneras de dominar, hay muchas maneras de humillar, hay muchas maneras de someter al ser humano a condiciones contrarias a su libre voluntad. Cientos de miles de cubanos han sufrido hambre, miseria, desamparo en el pasado. Por ejemplo, la política de reconcentración del campesinado en centros urbanos dictada en época del general Valeriano Weyler. Hay precedentes en escritos anteriores a Weyler solicitando la reconcentración. Salvando las distancias, en el pasado siglo XX se produjeron en otras regiones situaciones que recibieron una atención muy especial en los medios de comunicación, que alcanzaron dimensiones tan grandes que sería imposible estudiar la historia contemporánea sin acudir a estudios que gradualmente se han ido publicando, a un conocimiento que se ha intensificado al ser reemplazados, gracias a Dios, los regímenes que provocaron tales situaciones. En la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, a la cual algunos de nuestros compatriotas de ideología comunista pronunciaban como la URSS, fueron detenidos y deportados miles de campesinos simplemente por haber vendido durante el verano granos en el mercado, por haber empleado obreros agrícolas, bueno, todas esas cosas. La vieja política de deportación a la Siberia, en la época zarista, ya lo dijimos, en el periodo estalinista, poblaciones cautivas, habitadas por disidentes y opositores, alejados por sus ubicaciones originales, y todo eso sucedió en Cuba, y debe decirse, y ustedes lo han dicho, y lo han documentado, por lo cual le damos las gracias. Una política que nos ayuda a entender situaciones y prácticas que pudiera llenar volúmenes enteros, casi que una enciclopedia si lo llevamos al nivel planetario, pero en Cuba hay ahora un libro que nos ayuda a acercarnos a todo eso, nos ayuda a comprender todo eso, y ustedes lo han hecho posible. Este libro, Trabajo de Investigación,
es un verdadero esfuerzo de documentación, de exposición, es otro aporte a comprender mejor este triste proceso cubano contemporáneo. Su tratamiento lo considero muy adecuado. Sobresale en esas páginas, digo en el prólogo del libro, la ausencia de exageración. Quiero decirles que fueron momentos tristes para mí la lectura del libro, mi querido amigo. Digo mi querido amigo porque este es el culpable de que yo esté aquí posiblemente. No sé si la influencia de Menali o algo de eso, pero bueno, de cualquier manera aquí estoy. Y quiero decirles que tuve momentos muy tristes, estoy terminando, pero quiero decir que casi lloré, porque se mencionaban personas que yo conozco, o que yo conocí, porque ya no están con nosotros. Regiones donde yo viví, la zona de Colón, de los Arabos, Corralillo, San José de los Ramos, y de otros lugares. Pero mis queridos amigos, en esta tarde, ante episodios que reflejan momentos difíciles, prácticas crueles, ante un retrato de todo un periodo de la historia, al menos en un aspecto determinado pero importante, ante esta explicación de detalles que no pueden ni deben dejar de ser expuestos, nosotros reconocemos que hay un pedazo de la historia de nuestra nación que no debe ser situado debajo de la alfombra, un periodo que debe asumirse y nunca ocultarse. Es una triste, pero necesaria y oportuna crónica de nuestro tiempo cubano. Escuchemos de los que trabajaron en esto, algo de lo que en realidad podemos compartir todos como compatriotas. Un momento que no debe repetirse en la historia de Cuba. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.